Acá andamos, compañero. Lo bueno de venir al estudio es que esquivamos un poco al movilero. Sí, al movilero. Que miente porque me encontró, como me encuentra por lo general, bien tempranito. Sí. Hola Vasco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Buen día, Nano, y a la audiencia. Buen día, Vasco, ¿cómo andas? Querría escucharlos, o sea, después hacer un análisis propio, pero escuchar esta situación donde y apelo a la sinceridad de gente que se encuentra con el vecino de todos los días, apelo a la sinceridad de aquel que vive, es nacido y criado en la ciudad, y no aquello que tiene que ver con que hay parece ser una frase hecha, que Sanz se habría reunido con el presidente, que le damos la validez que eso corresponde, pero personalmente cada uno de ustedes me parece que tiene un largo recorrido dentro del radicalismo y me gustaría conocer desde el sinceramiento para con el propio vecino de San Antonio Areco, al que te encontrás diariamente, no aquel que a lo mejor está hablando para el país entero y en algún lugar o en muchos lugares del país no se sabe de quién estamos hablando. ¿Qué opinión tenés de todo esto, Nano? Bueno, en realidad vos lo dijiste con mucha claridad. Algunos hasta incluso lo estamos procesando a la decisión o a la información. Pero no es un atributo nuestro. Creo que cuando se anunció la fórmula Fernández-Fernández había mucho integrante de Unidad Ciudadana, mucho camporista, mucho peronista también, que le costó también digerir eso. Creo que hoy la política está invadida por un dinamismo fenomenal que hace que todos tengamos que ir adaptándonos a eso. Yo en lo particular, si vos me preguntás, sonaba muy fuerte el nombre de Ernesto Sanz. Como radical, te voy a decir que hubiese preferido un radical en la fórmula. Pero en esta política moderna, en esta situación que tiene el país, donde creo que es una importante señal que da el presidente en que reconoce que no alcanza con un espacio político solo para solucionar todo lo que hay que solucionar, o como yo le digo, un segundo mandato en una segunda oportunidad de un montón de cuestiones que no salieron bien o hay que mejorar, es una señal importante, porque se está ampliando la base de Cambiemos, que de alguna manera es como orgánicamente el radicalismo lo resolvió en sus últimas convenciones o en la convención nacional. Y es un aprendizaje para todos, donde da señales claras la política moderna que hay que tener cuidado en los excesos de mirarnos el ombligo no ya personal, sino partidario, en pos de una construcción mayor. Y creo que estamos en ese momento, el mundo está en ese momento. En Uruguay gobierna una coalición, en Chile también, las cosas les salen bastante bien. Cuesta desprenderse de esa pasión que vos marcás que tiene la política, invadida o mezclada con la razón, que también por supuesto hay que imprimirle. Y bueno, en ese sentido tenemos que todos llevar y arrastrar empujar el carro con la mayor responsabilidad posible. Creo que se vienen igual decisiones, y esto estuvo conversado, se nota que estuvo conversado con los referentes más importantes del radicalismo, no es que se enteraron por televisión. Vos lo veías, que pareció como raro, a mí me resultó raro, Morales votando el domingo diciendo, le falta peronismo a Cambiemos. Digo, en este momento dice, ahora atasca vos de por qué dijo eso Morales el domingo votando en su provincia. Así que en ese sentido lo que yo creo que viene ahora es una construcción mayor donde todos logren equilibrar una coalición mucho más amplia. Se habla de Lustó como primer candidato a senador, ya se empieza a hablar por lo bajo, pero se sabe de que hay en un escenario de victoria hay un futuro gabinete para reformular, así que está todo en esa dinámica que te comentaba, ¿no? Vasco, ¿cuál es tu opinión? Y apelo también a la sinceridad. Vos llegaste por el propio radicalismo a ser intendente de esta ciudad, y uno lo que le pide
al funcionario, al político, es esa sinceridad para con el vecino de todos los días, el del pueblo, el de Areco, ya no para la tribuna, si se quiere, de otros lugares. Mira, no difiere el análisis que quiso Nano, en los términos que fue, tal cual se fue dando, ¿no? La cuestión de la convención. Lo de Sanz es cierto, Sanz sonaba, pero también, digamos, en varios espacios o en varias mesas de conversación del partido, con algunos dirigentes ya de índole nacional, te decían que Sanz era muy difícil sacarlo de la decisión que había tomado en el 2015. Y la verdad que los otros candidatos que se habían planteado desde el radicalismo no daban con las características del vicepresidente que necesitaba Cambiemos. De todas maneras, yo coincido con Nano, hubiese uno preferido tener un vicepresidente radical en términos de integración de la fórmula, y la propia convención habló de la ampliación de la base de Cambiemos, y me parece que ahí está, y acá se dio. Lo que vos me planteabas de haber asumido como candidato de la Unión Cívica Radical, o sido intendente de la Unión Cívica Radical, la verdad que si hay una cosa que a mí no me hace ruido es este acuerdo. Lo digo en principio porque a mí me tocó trabajar con gente del justicialismo, del peronismo, en función de una responsabilidad o de una gestión, y lo pude hacer. La verdad que fue excelente. Y siempre he entendido que, más allá de aquellas cuestiones en las que se tiene una diferencia de bandería política, no quita que en algún momento o en alguna circunstancia especial haya que cada uno dejar algún pedacito de su cuestión partidaria en virtud de un proyecto. Y me parece que esta es una situación en la cual se da para eso, porque no es nosotros no escondemos nada, es decir, nosotros no escondemos que se está atravesando por una situación difícil en lo económico, y que no es lo que quisiéramos estar anunciando o diciendo permanentemente, pero esa es una situación que se dio, y la sensación que por ahí había desde la política era que hace un tiempo a esta parte la política empezó a mejorar su accionar. Yo digo, tuvimos 4 o 5 meses o 6 meses muy malos respecto a la economía, que hace 2 meses pareciera que con esta cuestión del dólar comenzó a estabilizarse y a darse alguna señal, y en ese tiempo empezó a funcionar un poco más de política. Y me parece que ahí está la responsabilidad de quienes, entendiendo que esto había que darle una visión más amplia, porque solamente con una visión o con una parte no alcanzaba, la incorporación de otros actores fue permitiendo que se llegara a esto. Y lo mismo que dice Nano de presidencia, el domingo Morales dijo que a Cambiemos le faltaba peronismo. Pero uno analiza el rol que había tenido o que tuvo Pichetto en los últimos meses, cuando fue a Estados Unidos a plantear o a dar tranquilidad, una actitud tan distinta a la que había tenido Cavallo allá por los 80, respecto a que ir a plantear que cuanto peor mejor, habla tal vez de una persona de otro partido político, pero con otra responsabilidad institucional. Con lo cual, esto me parece que esta posibilidad que tuvo el presidente Macri de elegir su compañero de fórmula, mirando un reclamo que creo que era generalizado, creo que, excepto un sector muy chiquito y muy pegado a Macri, un gran sector de Cambiemos estaba pidiendo que se ampliara más la base. Desde luego que el radicalismo le hubiese gustado que fuera un radical el que ocupara ese lugar, pero me parece que esto se da producto de que tal vez el presidente
se abrió a escuchar más y también a que Pichetto en este caso durante este tiempo fue mostrando una gran responsabilidad que dejó tranquilidad al presidente para que lo acompañe en la fórmula. Ahora, si me remito a frases, no me puedo quedar en la historia, ¿no? Pero decía, bueno, uy, qué hermoso día, o sea, eso era un día peronista, y salían los radicales a decir, y lo que pasa es que no hay ni una nube porque se la chorearon los peronistas. Pichetto, excepto la gestión de la Rúa, viene integró cada uno de los gobiernos del justicialismo. ¿Y cómo hace un radical? Y te traslado a vos primero, Vasco, ¿cómo hace un radical para votar a un peronista? Porque viceversa también me parece un tema bastante difícil de poder creer que un peronista estará votando un radical. Traslademos eso en el análisis que ustedes hacen y en todo caso en la sensación misma de la gente, porque estoy seguro que habrás recibido más de un llamado en las últimas horas. Sí, es cierto. No, y he recibido diferente, en cada llamado una posición diferente. Me parece que con la política de frentes que que hay en la Argentina o que se ha instalado en la Argentina del 97 a la fecha con lo que fue la alianza, excepto ese interregno que fue en 2003 con la candidatura de Leopoldo Moró, el radicalismo fue participando de distintos frentes, y la verdad que en esos diferentes frentes por los cuales el radicalismo integró, siempre ha habido algún sector del justicialismo o algún actor del justicialismo. Lo digo por la fórmula de Labaña Morales, después cuando fue en la UDESO, en la cual de Narváez fue candidato a gobernador. En Cambiemos mismo ya hay en distintos lugares gente que con una conocida militancia en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, no es novedad, el ministro Ritondo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, Santilli en Capital Federal. Esa situación, nosotros en la segunda sección electoral, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, es justicialista. Digamos que ha habido en esta composición de frentes y en donde cada uno desde su partido ha tratado de aportar algo, y otros lo mismo, ha quedado de alguna manera limada esa situación. Yo no digo que cuando esta situación se da no se generen reacciones duras, pues si no te estaría mintiendo. Yo he recibido amigos en los cuales no están de acuerdo, pero me parece que hay una situación del país, una responsabilidad de los que dirigen, y me refiero a la dirigencia nacional, desde luego que han entendido y lo han hecho a través de las convenciones. Esto quedó marcado un poco en la convención, en que la ampliación debería ser hacia algunos sectores del justicialismo, que pudiera ser ampliada esta base. Entonces, lo que vos decís es cierto, a mucha gente le ha golpeado, y en otros casos, mirando la situación que hoy atraviesa el país y la provincia, me parece que eso ya en muchos casos ha disminuido esa posición, por plantearlo de alguna manera de posición dura o extrema, más allá de que no sea lo que más le guste o por ahí nos guste. ¿No los corrieron de la cancha, Nano, el radicalismo? No, yo creo que en la simbología que también lleva toda decisión política, de alguna manera también se amplía el frente, pero eso no redunda directamente en una corrida de la cancha. El radicalismo, hay lugares que no tenía todavía en Cambiemos, que había una expectativa que podía tener, pero también está discutiendo otras cosas que hoy están quizás
tapadas por este dinamismo de nombres o de cuestiones, que tiene que ver quizás con lo más importante, que es darle certidumbre al país de acá a octubre, de acá a diciembre, y con lo que pueda ser un programa de gobierno o un plan económico en la próxima gestión. Me parece que el radicalismo también está haciendo un trabajo importante para adentro en esas cuestiones que tienen que ver con discutir cómo se le mejora el día a día a las personas. Te lo decía recién antes que dijera lo suyo el Vasco. Yo creo que este es un puntapié donde obviamente se patea el tablero, donde desde Cambiemos se intenta también descolocar un poco al adversario político, se queda bastante reducida una alternativa que venía por el medio, que era Alternativa Federal, y también se le devuelve un poco la jugada audaz de la fórmula Fernández con este anuncio, que también tiene su riesgo, porque en política 1 más 1 no es 2, como también tiene su riesgo la posible caída o ingreso de masa a Unidad Ciudadana, donde hay masistas que no lo quieren y donde por ahí hay gente de Unidad Ciudadana que tampoco quiere ese ingreso. Entonces todo esto lleva una audacia que no podemos hacer futurología, se verá el resultado en la elección, pero al ser un puntapié inicial me parece que ahora sigue habiendo una oportunidad, o hay una oportunidad donde el radicalismo va a retomar la iniciativa en lugares de importancia que no solo pasan por la vicepresidencia. Por eso te digo que hay a futuro o en el corto plazo lugares en juegos que son importantes también, como puede ser, independientemente que creo que no pasa solo por ahí, pero como puede ser la presidencia de la Cámara de Diputados, los lugares en las listas, la territorialidad que igual sigue teniendo el radicalismo, con intendentes que hoy ya lo son, con intendentes que pueden ser, y lo mismo con concejales. No nos tenemos que olvidar del binomio que se confirma en la provincia de Buenos Aires, con Daniel Salvador como vicegobernador y con un rol importantísimo en lo que fue esta última etapa de confirmación de Cambiemos, que arranca como puntapié inicial con la convención en Bransen de la provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido nosotros como radicales tenemos que contener a aquel que todavía no digiere, hacer fuerza con lo que tiene que ver con las cosas que tienen que salir bien e insistir con más radicalismo y con más Cambiemos, porque es la responsabilidad que tenemos hoy los que estamos en lugares que tienen que dar señales en definitiva al vecino, más allá de el afiliado o el simpatizante, ¿no? Si hipotéticamente pusiéramos 10 llamados de gente del palo que te llamaron, ¿cómo salieron? De 1 a 10 en un porcentaje, sí. Y un 50 y un 50. Ajá. Hasta ayer un 50 y un 50, como te decía el Vasco. ¿Y qué crees que puede convencer que pueda cambiar ese 50 y 50? Bueno, yo creo que lo que está en juego, o sigue estando en juego, es seguir pensando en el futuro o volver para atrás. Uh-huh. Y no es solo un eslogan. Creo que hay señales que están dando desde distintos lugares de la política que tiene que ver con cuestiones que la gente ya, independientemente de ser conscientes, que nosotros también lo somos, de no estar pasándola bien, saben que ya quedaron atrás. Entonces me parece que en ese sentido, independientemente de lo que pueda costar incorporar algunas cuestiones como puede ser este acuerdo para aquel que tiene muy arraigada la identidad partidaria y la traslada incluso a lo que son los acuerdos por sobre los partidos, tiene que estar en su prioridad el mirar hacia adelante, el saber que se viene un país donde necesita de estas cosas, donde se necesita, aparte del peronismo, el peronismo responsable, aparte del radicalismo, el radicalismo que se adapta y que trabaja independientemente de los logros o no que se consiguen en las negociaciones, y que también nosotros tenemos que analizar la historia nuestra como radicales. Cómo nos venía yendo cuando veníamos jugando solos. Justamente, cómo nos venía yendo en esas alianzas que también se intentaron en su momento el propio Alfonsín con de Narváez. Claro. ¿No? Creo que pasa por ahí también. De la Rúa con Chacho Álvarez. Y Vasco, y en el contexto local, porque
esta ciudad se ha caracterizado históricamente por ser radical. Cuando asumió el justicialismo, hasta quedó a mitad de camino, porque Beto fue destituido, asumió Fabio, y después llega la función de Durañona, que puede ser reelecto con tu candidatura. ¿Fue perdiendo terreno el radicalismo en San Antonio de Areco con todas estas alianzas y que finalmente hoy uno en el panorama político de San Antonio de Areco, digo, hasta si se quiere, me da la sensación que lo fortificó más a Francisco Rato, por si alguno de los radicales todavía tenía intención de quererle disputar la candidatura o precandidatura a intendente? ¿Cuál es tu lectura en todo esto? No, ahora te contesto lo local, pero quisiera responder algo que quedó flotando de lo nacional. ¿Cómo no? Yo creo que hoy comienzan las reuniones de la mesa del radicalismo con el sector del PRO, ¿no es cierto? En el cual los negociadores que quedaron definidos en la convención empiezan a tener contacto, un contacto con posterioridad a esta definición de la cual estuvieron de acuerdo, para ver cuál es el rol del partido, o cuál va a ser el rol del partido. Y yo ahí me quedo con algo. Yo creo que es una discusión que hemos tenido para adentro, y es una discusión que se ha dado bastante, que en muchos casos tiene que ver cuando se plantea qué le dieron al radicalismo, de qué se hizo cargo el radicalismo, es un punto. El otro punto es, creo que la responsabilidad también está en que de aquello que te haces cargo, de aquello que te toca en este frente, lo puedas desarrollar y lo puedas ejercer con la mayor seriedad, responsabilidad y eficiencia posible, porque esa es la parte del juego que tiene el radicalismo en este frente, en los frentes electorales. Por lo tanto, me parece que más allá de cuáles sean los lugares, la importancia es que el radicalismo ponga los mejores hombres para poder hacer cumplir las tareas que tengan encomendadas de la mejor manera posible. Y respondiéndote la pregunta en términos de lo local, nosotros la verdad que o por lo menos yo no lo veo en esos términos por diferentes razones. Primero, porque en la integración de los frentes siempre hemos tenido responsabilidad en términos de dar lugar a la participación de los diferentes sectores. Y yo me toca remitir a la campaña del 2015, en la cual fue una campaña y una elección muy ajustada, donde todos participamos de igual manera en cuanto al esfuerzo y con las ganas, y donde se planteó una lista en ese momento en el cual a mí me tocaba representar el rol o la responsabilidad de ser el candidato a intendente, y una lista de concejales que luego se abrió a las distintas partes. Y si bien en el resultado de la elección, producto de la generosidad o de la responsabilidad que tuvo el partido en términos de otorgar mayor representación a los otros espacios, en virtud que tenía la responsabilidad de gobernar más allá de que fuese una tarea conjunta, en ningún caso nosotros lo tomamos como que el radicalismo perdía lugar, sino que en todo caso en un frente por lo que se fue por el municipio, a los distintos actores le tocó ocupar ese rol en las listas. Y en la del 2017 pasó lo mismo, es decir, en una elección en la cual se obtuvo un triunfo con cuatro bancas, el radicalismo también obtuvo bancas de esa elección, y hoy tiene un bloque compacto, bien formado, con actores que cumplen el rol con mucha responsabilidad, y me da la impresión, y estoy convencido que el radicalismo hoy no es que no pueda disputar candidaturas locales, lo puede hacer. Lo que ocurre es que con la misma responsabilidad que se está desarrollando a nivel nacional y provincial, entiende que previa a esa disputa hay que
sentarse a buscar un acuerdo. Y si eso no se lograra, podría darse la disputa. De manera que a mí me parece que el radicalismo está bien y en todo caso no es mérito de 2 o 3 o 4 personas la cuestión de cómo está el radicalismo, sino de que es un partido que está conformado, que está funcionando. Esa es la responsabilidad que tiene Nano, pero también tenemos la juventud local conformada, con un trabajo importante, no solo en la actividad política, sino también en territorio, iniciando o desarrollando distintas acciones. Pero bueno, habrá que ver cómo se conforman la próxima propuesta, y ahí el radicalismo va a estar cumpliendo seguramente con mucha responsabilidad el lugar en el cual decide estar. Suena muy orgánico esto, muy abierto, y dentro de ese mismo organismo que parece haber, si ahora en el acuerdo Vidal, Daniel, vicegobernador, puede ser que también en esa parte orgánica te lleven a vos como candidato a intendente de San Antonio Areco, ¿o descartás esta posibilidad? No, a esta altura no descarto nada, Daniel. Yo no voy a ser... ¿Vas a ser orgánico? No descarto nada, no descarto esa situación, ni digo que va a ser así. Porque está todo abierto, porque está todo por hacerse, porque me parece que la presentación de la fórmula en un golpe, como se dijo al principio, que movió la estantería, un golpe de efecto político, adelantó la discusión de las listas 11 días, ¿no es cierto? El trabajo de las listas todavía se está desarrollando, en algunos casos se empieza a dar, porque una cosa es el cierre de la lista, que es el día 22 de junio, a las elecciones, a la PASO, que es en el mes de agosto, y es un tiempo largo. Pero nosotros tenemos desde siempre la voluntad y la intención de lograr el mejor acuerdo, no en términos ni personales ni partidarios, sino el mejor acuerdo en función de una lista o de una propuesta para los vecinos de Areco. También vos, y ahí te quiero decir algo también. Uh-huh. Afortunadamente también el radicalismo no es que tenga solamente un candidato, que en este caso sea yo, como seguramente no lo tiene solamente, o sea, que lo tenga Cambiemos. Me parece que la situación de que haya una renovación se puede dar, pero la organicidad del partido es cierto, eso yo no lo voy a negar. Muchas veces, por ser orgánicos, al radicalismo se le pega, pero también por ser orgánicos es que ha podido estar durante tanto tiempo en la discusión política, sosteniendo posiciones y valores que el radicalismo defiende. ¿Te sigue posicionando vos, Nano, en esta misma situación de la que habla el Vasco, o con esto también, y lo que dije y lo que expresé anteriormente, que parece haber ganado, si se quiere, en la propia decisión del presidente, mucho más Francisco Rato que el propio radicalismo? ¿Estás para discutir la situación dentro de las aspiraciones que vos tenés? Bueno, el otro día, siendo concretos, me hacían una pregunta que estuvo bien planteada. Si este domingo hubiera elecciones, ¿qué pasaría con Cambiemos en el caso de Areco? Entonces, si vos me preguntás hoy, yo te digo que si este domingo fueran las elecciones, iríamos a interna. Es una realidad. Ante la todavía no cierre de un acuerdo, nosotros lo hicimos en 2015, que nos tocó liderar la cuestión. Apuntamos a ganadores, porque recuerdo que en su momento el Vasco llevó, o el radicalismo, mejor dicho, en ese acuerdo solamente el primer concejal, y en cada mesa que nos sentamos en el 2015, que se tradujo en una lista oficializada, pero en el 2017, donde acompañamos en un acuerdo que por ahí, resignando los lugares que tienen que ver con la marquesina política, logramos
ingresar 2 concejales, ¿no? Fuimos tercero y cuarto, que por ahí se cuestionaba ese lugar, pero ingresamos 2 concejales, que hacía rato que en una elección el radicalismo, hay que ver los resultados finales, en definitiva, vivimos de resultados. Hoy hay 3 concejales en el bloque de 7 que es de Cambiemos. Creo que ahí tan mal no estamos con un consejero escolar. Y en esta oportunidad, en lo concreto que vos preguntás, nosotros nos sentamos a la mesa con nuestra lista. Nosotros tenemos una lista. Y tenemos la suerte de tener una lista, respetamos a todo aquel radical que también quiera sumarse al desafío, pero con 2 precandidatos a intendente. Cuesta hablar cuando uno está involucrado en esa cuestión, y a mí no me gusta hablar de mí, me gusta hablar del radicalismo y me gusta hablar de Cambiemos. Pero nosotros hoy estamos negociando el mejor acuerdo posible, o la idea de un acuerdo en la responsabilidad que creemos que es un momento para tratar de evitar la interna, pero tenemos lista propia. Por suerte, ese trabajo que se hace desde el partido también es para tener una lista, independientemente que es para discutir ideas y ver cómo le podemos resolver lo mejor posible desde nuestras posibilidades la vida a los vecinos de San Antonio de Areco. Pero nosotros tenemos candidato y tenemos listas, por supuesto. Nano, en ese término que utilizaste, marquesina, marketing, no resiste ni a nacional, si se quiere provincial y local también, el archivo. Si nos remitimos a situaciones dadas hace muy poco tiempo, es como que no resiste el archivo. Buscamos cada una de las cosas y parece ser como que la antipatía, la antítesis de cualquier cosa que tuviera que ver cerca del peronismo, hasta si se quiere, fíjate que el propio gobierno nacional, a Emilio Monzó, lo termina corriendo un poco de la situación, se quiso ir a España y lo detuvieron, y finalmente la vuelta de timón llega ahora. ¿Cómo se hace eso, de esto? Porque cuando automáticamente la reacción fue Fernández, y bueno, salieron a batallar rápidamente del otro lado, como, ¿qué era eso? ¿Qué es esto? Desde la marquesina. Desde la marquesina es, creo justamente, lo acabas de mencionar a Monzó como los hombres políticos dentro de Cambiemos, que entiendo yo que se hubiesen evitado muchos errores si se los escuchaba más, como si se los escuchaba más a muchos más radicales, o dirigentes de la talla de Frigerio también, ¿no? Que tienen que ver con la política que necesita la gestión. Me parece que esto es eso también, independientemente que estamos hablando de un peronista, lo de Pichetto es imprimirle en lugares de importancia más política a Cambiemos. ¿Le darían lugar a un peronista ustedes aquí en la lista? Yo me llevo muy bien con los peronistas. A mí no me genera un conflicto el peronismo. ¿Pero lo incluirías en la lista? En cuanto a lo que tiene que ver con compartir algo con un peronista, no tengo ningún inconveniente. Ya una pregunta puntual de un peronista en la lista tendría que ver con la representatividad que tendría o que tiene que tener, ¿no? Alguien para integrar una lista tiene que tener representatividad. Creo que Pichetto eso lo cumple desde una cuestión de ahora en más buscar acuerdos nacionales y dar certidumbre en lo que tiene que ver con la gobernabilidad. En el caso de alguien... ¿Y hay alguien vasco representativo para integrar la lista en San Antonio de Areco como justicialista? Vos tuviste gobierno compartiendo con justicialistas. Una cosa es gobierno y otra cosa es la lista. ¿Hay potenciales justicialistas que pueden integrar la lista de Cambiemos, o como se vaya a llamar a futuro? A mí me parece que de hecho en el 2015 tuvimos simpatizantes afiliados justicialistas que participaron de la lista, y entiendo que posiblemente lo haya, porque inclusive en esta discusión las otras dos fuerzas, salvo tanto el PRO como el Viva Areco, posiblemente tengan entre los aportes para hacer nombres de gente del justicialismo, y a lo cual nosotros no tenemos inconvenientes. De hecho ha habido ha estado esa situación, pero me parece también que tiene que ver con eso que hoy hablé respecto a
a Pichetto, ¿no? Es decir, a esa circunstancia en la cual se fue arrimando a la participación desde un lugar de proactivo, y que seguramente si eso ocurriera con algún actor del pueblo que sería un aporte para esta lista de Cambiemos, no vamos a hacer nosotros lo que tengamos inconvenientes, no, para nada. Por último, porque me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con la voluntad o la identidad que tenga ese vecino en participar desde una idea política, ¿no es cierto? Como creo que tampoco es un problema aquel que no tiene identidad partidaria y sea independiente o sea de otra fuerza política, que entienda que en lo local puede hacer un aporte. Porque desde lo local también se da esa circunstancia que por ahí tenés esa figura que en el radicalismo era el extrapartidario, que se da que tenía algo para aportar y entendía o se sentía contenido con esa lista o con esa propuesta, y de ahí participaba. La última para los dos, agradeciendo este tiempo. Sé que muy prematuro porque ha transcurrido muy pocas horas, pero en el olfato político de ustedes, en la sociedad, en el llano de San Antonio de Areco, y dentro de lo que ustedes manejan que tienen que ver con el radicalismo, te pregunto, Vasco, ¿esto cayó para bien o entendés que para rechazo? Mira, yo de lo que pude ver de Areco fueron algunos llamados de teléfono, mucho WhatsApp, pero te puedo decir por ahí lo que percibí, porque no estoy en Areco, ¿no? Tampoco quisiera mentirte y darte una visión que no la tengo desde el mano a mano. En líneas generales creo que cayó bien. Tal vez están los casos como el que mencionamos al inicio de la nota, respecto a algunos casos puntuales, que en algunos casos pasa por el decir no me gusta y no por el que dejo el proyecto. Por eso también lo quiero decir, ¿viste? No es que diga, bueno, está Pichetto, yo no voto, no, esa situación no se dio, porque me parece que también en orden de jerarquía hay una cuestión que me parece que le da una garantía a esto, más allá de los nombres, que es todo lo que ha hecho bien este gobierno en términos de obra pública, de libertad del periodismo, en educación. Esas cuestiones me parece que están por encima de algún nombre de la fórmula. Por eso digo, a simple vista, la sensación que tengo, y no me meto tanto en Areco porque solamente tengo algunos contactos hechos por vía telefónica o de WhatsApp, me cayó bien. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es el olfato tuyo, Nano? Sí, creo que sigue prevaleciendo la prioridad que ¿Vos tiene. estás acá? Exactamente. No tuvimos una reunión para conversar sobre el tema, que sería lo más, posiblemente la tengamos el jueves, como estamos teniendo estos días todas las semanas reuniones, pero lo que sigue prevaleciendo, independientemente de mayor o menor afinidad de algunas decisiones que se toman, en este caso de ni más ni menos que de la fórmula, es una convalidación a lo que entiende el presidente que necesita, en este caso la elección del presidente hacia su vice, que es Pichetto, y también un cuidado en la responsabilidad que cada uno tiene, algunos con una cuestión dirigencial, otros con militancia de base, otros integrando la mesa del partido y otros acompañando, pero tiene que ver con sostener Cambiemos y respaldar este proceso que no ha sido fácil y que tiene que seguir creciendo. Así que en ese sentido, la sensación que yo tengo, independientemente de que hay que procesar todavía la información, que fue sorpresivo para todos, es que prevalece el cuidado a Cambiemos, ¿no? Vasco, ¿hay que tener un peronista para poder gobernar? No, yo no lo veo en esos términos tan taxativos. A mí me parece que siempre cuando tenés un equipo de gobierno o un espacio de discusión, que a veces no se lo tiene que tener, sino creo que como a todas las
ideologías políticas y como todas las líneas de pensamiento, por ahí lo que hay que hacer también es escucharlo. Y a mí me parece que eso es importante. Cuando se pueden integrar distintas corrientes políticas, te habla de la amplitud, que a veces se hace más difícil porque lo hace desde una mayor discusión, pero si hay predisposición al diálogo, yo creo que es importante. Se da una mirada desde un punto que de alguna manera te anticipas a la visión general de la sociedad. Muchas gracias por atendernos, Vasco. Buen día. No, gracias. Buen día y un saludo a la mesa y a la audiencia. Muchas gracias. La pregunta final también para vos, Nano, y gracias por haber venido hasta aquí, hasta el estudio. No, por favor. Dos en una. Los corrieron de la cancha y para gobernar ¿tiene que haber dentro del grupo un peronista? No, creo que te lo contestaba o te lo decía un poco, te lo afirmaba un poco hoy. Creo que el radicalismo tiene claro su lugar independientemente de los roles que tocan en determinadas circunstancias. Creo que ha demostrado en la historia que tiene que no pasa por si lo corren o no lo corren, perdura en lo que tiene que ver como una fuerza política que termina siendo importante y equilibrante o desequilibrante para la vida de cualquier coalición o del propio país. Así que en ese sentido hay que tener la autoestima alta como radicales, independientemente de los procesos que tenemos que atravesar. Y por otro lado, no sé si se necesita de un peronista para gobernar, pero creo que es parte de poner en práctica una cuestión de que no pasa por salvadores en la política, por individualidades, ni por partidos políticos puntuales, sino que en la medida que no aprendamos a que la cosa se soluciona con grandes acuerdos, vamos a seguir padeciendo las falencias que hoy como país seguimos teniendo. Creo que esto es un gran paso para avanzar en ese sentido. Como sé que tenés un gran sentido del humor, como sé que tenés un buen sentido del humor, veremos si lo que deseamos todos como país, que sea lo mejor, obviamente, para nuestra vida política y fundamentalmente institucional de los argentinos. Compañero correligionario, buena jornada y buena tarea de aquí en adelante. Gracias por venir hasta el estudio. No, gracias a vos. Y bueno, como le decía Mingo, si quieres ser el Tula de Areco como radical, que vaya buscando un bombo, no hay ningún problema. Gracias, Nano.